Bien, pues vamos a continuar entonces con esta serie que comencé con el estudio las predicaciones de Santiago, de la carta de Santiago. Hemos visto el capítulo 1, hemos visto la mitad del capítulo 2 y ahora toca la segunda mitad de este capítulo, del capítulo 2. Unos versículos que han sido controversia seguramente por mucho tiempo y creo que es creo que es más que nada por una mala interpretación, pero bueno, vamos a intentar desglosar todo esto y os invito a leer entonces en Santiago capítulo 2 versículo 14, del versículo 14 al 26. Voy a leer en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Amados hermanos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supongan que ven un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice: adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni el alimento ni la ropa que necesita. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, y bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¡Wow! ¿Qué cosas dice este hombre? Pues a ver cómo lo encajamos, ¿no? Si recordáis un poquito en el contexto, Santiago está escribiendo a hermanos de Jerusalén en la dispersión, dice, perseguidos por abandonar la fe judía y aferrarse a la fe en Cristo. Y yo sigo con mi teoría de que este abandono de la fe judía hizo más fácil el camino para ellos porque era una religión plagada de ritos. Los fariseos habían convertido todo en reglas. Puedes hacer esto, no sé qué, no sé cuándo. Y presentándose una salida diferente, ¿no? Como la de Jesús, de tener fe en Él para ser salvos, sin mérito nuestro, sino solamente confiando en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Abandonaron toda la parte práctica de la fe y se ciñeron a la parte más teórica, más interna, digamos, de la fe, ¿no? Y en este contexto yo creo que es lo que está hablando Santiago, ¿no? Está hablando con personas que habían pasado de la acción solamente a practicar su fe en el interior de sí mismos, ¿no? Y vemos cómo los confronta en el capítulo 1, pero sobre todo en el capítulo 2 al principio. Dicen: ¿cómo podéis tener fe en Jesús y estar discriminando a la gente según lo que tienen, según su apariencia, ¿no? Eso no es lo que Dios quiere para nosotros.
Y en este contexto es también lo que nos dice: ¿cómo podéis decir que tenéis fe y no acompañarlo de buenas acciones? Y parece que puede haber una aparente contradicción aquí sobre lo que predica la Biblia en sí misma, y sobre todo uno de los mayores defensores de ser salvos por la fe, ¿no?, que fue Pablo. Y él me hacía preguntas como si Santiago nos está diciendo que la fe solamente no es suficiente, sino necesitamos hacer algo más para ganarnos el favor de Dios, para ser salvos, ¿no? Y no sé vosotros, pero a mí me chirría un poco esta idea con la idea de Pablo, de Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Y Santiago nos dice: y una fe sin obras está muerta. Y leyendo estos versículos de Efesios, me di cuenta de que la respuesta está en versículo 11 adelante. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, voy a leer otra vez 8 y 9, pero el versículo 10 es el importante también. Dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Esto es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de vosotros puede jactarse de ser salvo. Versículo 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Me encanta esta frase. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. ¿A fin de qué? ¿De que nos quedemos sin hacer nada? No. ¿A fin de qué? De que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Y esta idea de salvos por fe, pero preparados para buenas obras, se repite una y otra vez en muchos versículos. Y esto de que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, podemos ampliarlo un poco con 2 Corintios 5:17, que dice: esto significa que el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y no sé tú, pero ¿cómo puedes saber que una nueva vida ha comenzado si no la comparas con la anterior? Tiene que haber un cambio. Santiago es lo que nos está diciendo. Tiene que haber un cambio. Tú dices que has abrazado la fe en Cristo Jesús. Tú dices que Dios, que el Espíritu Santo está en ti. Tienes que demostrarlo con buenas acciones. Y no es porque tengas que demostrarlo, sino es porque no puede salir otra cosa. Es el motor que tiene que hacer funcionar, más bien la gasolina, que tiene que hacer funcionar tu cuerpo en acción a las buenas obras. Y vemos también en Romanos 1:5 que dice lo mismo, Pablo otra vez, diciendo: por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles, es decir, a nosotros que no éramos del pueblo judío, lo que Dios ha hecho por ellos, o lo que ha hecho por nosotros, a fin de que creamos en Él y le obedezcamos, lo cual dará gloria a su nombre. Y vemos que este tándem, esta unión entre la fe y las buenas obras, o el cambio exterior, se va a repetir muchas veces. Por lo tanto, yo no creo que haya aquí un conflicto entre la fe y las obras. Yo creo que Santiago nos está presentando dos tipos de fe. Una fe que es inoperante, que es inútil, que solo nos sirve a nosotros mismos, digamos, y otra fe que es activa, que es la gasolina que tiene que mover nuestro motor. Dentro de poco tendré que decir la electricidad que mueve el coche eléctrico, pero de momento me estáis entendiendo todos, ¿verdad? Y Santiago es muy bueno explicando, y nos pone un ejemplo. Nos dice el versículo 15: si veis un hermano o una hermana que no tiene que comer ni que vestirse, y uno de ustedes le dice: bueno, ¿qué culto tuvimos hoy? Espero que estés bien. No, pues estoy fatal, no tengo que poner. Bueno, pues ánimo, vístete, come bien porque esta semana va a hacer frío,
y ya nos vemos el domingo que viene, ¿no? Y dice, ¿de qué vale esto? ¿De qué vale esto? Si no te mueves a proveer lo que le falta a tu hermano, ¿no? Y este tipo de fe que no vela por la misericordia de los demás es un ejemplo de fe estéril, de lo que nos dice Santiago. Ahora, quiero puntualizar una cosa, creo que ahora es un buen momento, y es que Santiago nos está diciendo que una fe sin obras es una fe muerta, pero no nos está diciendo que buenas obras sin fe sea el camino, nos está diciendo que buenas obras sin fe también es condenación. Y quiero que meditéis en esto, ¿no? Sobre todo si estás teniendo dudas acerca de tu fe. La fe es lo que te va a mover a hacer buenas obras, y no las buenas obras te van a hacer ganar lo que por fe tienes que coger, ¿no? Aceptar. Y así que pensar en esto también no está justificando las obras, sino simplemente también lo que está diciendo es que las buenas obras, son consecuencia de una fe genuina. Y también esto va en sintonía un poco con lo que Jesús predicaba en Juan 15, y el versículo 5 es cuando habla de la vid verdadera, y dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Los que permanecen en mí van a producir mucho fruto. Y ahora os voy a contar una historia. En Navidad me regalaron una especie de maceta inteligente de estas, de un huerto de casa de estos, que tiene un depósito de agua y una luz que simula la luz del sol. Entonces tú compras unos cacitos que tienen las semillas con una tierra especial, y esto hace que crezca, ¿no? Vale, pues estaba muy emocionado con mi regalo, planté albahaca, me salió muy bien. Y ves cómo empiezan a crecer y tal. Pero un día, nos quedamos sin romero en casa, teníamos una planta de romero. Dije, bueno, pues voy a comprar romero y voy a ponerla ahí a plantar. Pues te hace sentir como agricultor, pero no es la verdad realmente, ¿eh? O sea, lo que hace esta gente en el campo es maravilloso y es muy difícil. Y esto te hace pensar que tú, pues bueno, te produces tu propia comida y no, pero bueno, planté romero y no me crecía, no nació nada. Entonces, para mí, la fe sin obras es como ese cuenquito de romero que estaba ahí, las semillas estaban ahí, pero no vi la planta. Entonces, la planta de romero es la evidencia de que hubo una semilla de romero. Las obras son la evidencia de que hay una fe genuina. No sé si me estoy explicando con este ejemplo. Y Gálatas 5, 22, 23 nos habla de esto, ¿no? De los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, que son amor, alegría, gozo, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y si tú tienes a Jesús en tu vida, el Espíritu Santo tiene que dar estos frutos. Y el Espíritu Santo te tiene que impulsar a amar a los demás frente a un mundo que distorsiona lo que es el amor, ¿no? De una manera increíble en estos últimos tiempos. A enfrentar las pruebas con gozo, sabiendo, primero, que Dios está al control, segundo, que estos momentos de prueba, comparados a la eternidad, van a ser nada, van a ser como una arenilla en el mar, ¿no? Experimentar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, saber esperar los tiempos de Dios, tener un trato amable con los demás, aunque no se lo merezcan, ¿no? A veces. Ser fieles, ser humildes, ¿no? En definitiva, las buenas obras de Dios no son un fin en sí mismo, sino son una respuesta a la fe en Jesús. Y esto es lo que todo el tiempo Santiago nos está diciendo.
Y esta semana estuvo llena de debates, pues aquí hay otro. Santiago nos presenta un debate, supongo que ficticio, pero que podía ser una respuesta de aquel tiempo, de los que iban a recibir esta carta. Dice, ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras tienen buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Y no sé si sois muy dados a utilizar redes sociales, pero se puso de moda, no sé si ahora sí o no, pero era una especie de publicación que era, dime que eres español sin decirme que eres español, ¿no? Entonces tenías que hacer como una foto o algo que representara que eras de España, pero sin decir que eras español. Y yo creo que si Santiago fuera contemporáneo nos diría, dime que tienes fe en Jesús sin decirme que tienes fe en Jesús. ¿Cómo me demuestras que tienes fe en Jesús sin hacer nada? Si no vemos acción, ¿no? Me lo puedes decir por palabras, pero se queda en eso. Santiago lo que necesita es buenas obras, acción. Que la fe te mueva a producir buenas acciones. Alex Abad, que es un pastor mexicano, y estuve viendo su estudio sobre esta parte del capítulo, decía, una fe que no se traduce en acciones de amor a Dios y de amor a los otros, podemos cuestionarla como estéril. Una convicción de fe no es suficiente. Un credo, por muy acertado que sea, no es suficiente. Y esto del credo me llama mucho la atención, porque es el siguiente argumento que utiliza Santiago. Dice, tú crees tener fe porque crees que hay un solo Dios. Y esto evoca las palabras de la Semá, que la podemos leer en Deuteronomio, ¿no? Que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y, vale, tú puedes decir esto, ¿no? Tú puedes creer que Dios es uno y que Dios nos salvó para amar a Dios. Pero si repetimos las palabras de Jesús cuando le preguntaron sobre los mandamientos importantes, dijo, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, que yo no sabía que Semá se escucha. Oye, la palabra, me gustó eso. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y vemos como Jesús, que algunos titulan que dicen es el credo de Jesús, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, una relación vertical, pero dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, una relación horizontal con los demás. Por lo tanto, también Jesús establece, si la fe en Jesús, la fe en Dios, te va a hacer amar, la respuesta es amar a Dios, pero la respuesta también es amar a los demás. Es traducir esa fe en acciones de misericordia por los demás, de demostrar amor. Porque el mismo Jesús dijo que el distintivo nuestro es el amor. Nos van a conocer como discípulos de Jesús por el amor. Por el amor a mí mismo, no, por el amor a los demás. Por el impacto que puedas causar, el impacto de amor me refiero, en la sociedad en la que estás. Así que después de esto nos da otros dos ejemplos. Y unos ejemplos un poco variopintos. El primero es bastante lógico. O sea, dice, ¿no recuerdas a nuestro antepasado Abraham? Está hablando con gente del pueblo hebreo y Abraham era el máximo ejemplo de fe hasta ese momento, ¿no? Y nos explica cómo Abraham creyó a Dios, incluso en una situación un poco difícil, que era pues, presentar a su hijo como un sacrificio, ¿no?
Él sabía que Dios no lo iba a permitir, lo tenía claro. Pero qué situación, ¿no? La verdad es que ser padre te cambia. Y estas cosas no las asimilas mucho hasta que te imaginas situación con tu hijo, ¿no? O con tu hija en este caso. Y como pues Abraham pues creyó a Dios, pero eso le llevó a una acción, que fue obedecer. A unas obedeciendo en situaciones muy, muy límites, ¿no? Y luego nos pone otro ejemplo, que es Rahab, la prostituta, que dice aquí, que es otro ejemplo que cuando el pueblo de Israel iba a conquistar Jericó, pues ella escondió a los espías y les guió por otro camino para que fueran salvos, fueran seguros hasta el campamento, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué elige justo estos dos ejemplos? O sea, porque si te vas a Hebreos, Hebreos 11, creo, es la galería de los héroes de la fe, ¿no? Ahí tenemos mucha gente que puedes elegir y podríamos leerlo y ya veis cómo hay una causa-efecto, ¿no? Por la fe, Abel presentó una fe, por la fe Noé construyó un arca, por lo tanto, por la fe, que es, digamos, algo interior, vemos algo exterior, una acción, ¿no? Pero me gusta mucho el contraste que hace Santiago con estos dos personajes. Recordar que en ese momento hubo una sociedad muy polarizada, o sea, había muchas líneas rojas, digamos, eres hombre o eres mujer, eres judío o eres gentil. Y en estos dos ejemplos se ven todas estas cosas, ¿no? Abraham un hombre, Rahab una mujer. Abraham un patriarca, que digamos que podía tener galones, ¿no? para estar ahí como ejemplo, y Rahab pues una prostituta. Abraham judío, Rahab gentil. Y la iglesia de aquel entonces, yo me imagino que algún gentil habría, por lo tanto, yo creo que Santiago está diciendo, esto es para todos, no es solamente para los judíos, o los de tradición judía, digamos, sino también es para vosotros, que habéis sido adoptados a esta fe por medio de Jesús, ¿no? Y termina con una conclusión que dice, así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Y la verdad es que te deja pensando esto. A mí me dejó pensando en, bueno, ¿cómo aplicas esto, ¿no? Y se me ocurrieron algunas preguntas. Ya os dije que Santiago nos presenta como dos tipos de fe. Una fe inerte, una fe inoperante, que solamente se queda en el plano, podríamos decir, intelectual, pero espiritual o interno, ¿vale? Y otra fe activa, que lo que te hace es moverte a amar a Dios, pero también a amar a los demás. Y la pregunta que me hacía era, ¿qué tipo de fe me gustaría tener? ¿Me gustaría tener una fe que se queda en un plano personal o me gustaría tener una fe que impacte a los demás? ¿Me gustaría tener una fe, digámoslo así, egoísta? ¿O me gustaría tener una fe que se preocupa por mi hermano que está pasándolo mal, por las necesidades que vemos a nuestro alrededor? Otra pregunta que me hacía era, ¿identificas algún obstáculo que impide la expresión de tu fe de una forma activa? ¿Hay algo que te está frenando? ¿Tienes un obstáculo y dices, me gustaría hacer esto, pero esto me frena? Pues es un momento muy bueno para decirle a Dios, ayúdame a que mi fe dé un salto de lo interno a lo externo, que esa semilla crezca y pueda verse, que soy ese romero que no creció. Y de forma práctica, ya a nivel personal, me gustaría que pensáramos cada uno qué vamos a hacer esta semana de forma práctica para que tu fe produzca buenas acciones. ¿Qué vas a hacer? Os lanzo este reto.
La verdad es que esta parte de este capítulo de Santiago pues es muy práctico, es muy práctico. Ya todo el libro lo es, pero abarca todos los ámbitos de lo que supone tener fe en Jesús y tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Y con esto os lanzo el reto. ¿Qué vamos a hacer esta semana para que nuestra fe produzca buenas acciones? Señor, te damos gracias porque tu palabra nos confronta, Señor. Gracias porque lo necesitamos a veces y a veces vivimos muy cómodos en nuestra fe, pero tú nos pides que seamos íntegros, Señor, que lo que creamos pues se pueda ver en nuestra vida, a través de nuestras acciones, Señor. Y te pedimos, Señor, que primero que nos ayudes a aumentar nuestra fe, que podamos crecer espiritualmente, pero que podamos también llevar a la práctica todo aquello que tú pides de nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, de una forma como lo hiciste tú, Señor, de una forma incondicional, pero también ayúdanos a demostrar ese amor a los demás, Señor. Y sabemos que en nuestras propias fuerzas eso es imposible, porque tenemos demasiados prejuicios y demasiadas ideas contrarias a lo que tú hablas, Señor, pero sabemos que en tu poder, Señor, en el poder del Espíritu Santo, tú nos vas a ayudar, Señor. Y te pedimos que si hay algo que está bloqueando ese crecimiento, Señor, esa expresión de nuestra fe, volviéndola más práctica, volviéndola más genuina, Señor, más visible, que tú lo apartes, Señor, que nos ayudes a lidiar con eso, pero, Señor, sabemos que tú estás con nosotros y que tú nos vas a ayudar a crecer y a poder aplicar eso, Señor, en nuestras vidas. Y te pedimos ahora que tú sigas bendiciéndonos en la iglesia, Señor. Danos sabiduría también hoy, a los que aún no fuimos a votar, pero también que estés tú en el control de nuestro país, Señor, que podamos seguir disfrutando de esta libertad que tenemos aquí de poder predicar tu nombre, Señor, de poder venir a un local abierto, público, Señor, y aprovechar esta libertad que tenemos para poder hacerte más grande en nuestra ciudad, Señor, y poder traer más gente a tus pies. En nombre de Jesús.